¿Satanás está usando a tu esposo? Descubre los 6 signos antes de que sea demasiado tarde. Imagina esto. Despiertas una mañana y miras a tu esposo, pero sientes que algo ha cambiado. No es el mismo hombre con el que te casaste. Su mirada ha perdido brillo. Sus palabras son frías, su actitud es distante. Ya no busca a Dios como antes. Parece estar atrapado en pensamientos oscuros y su paciencia ha desaparecido. Todo lo que antes lo hacía un hombre de fe, un esposo amoroso, parece estar desmoronándose lentamente. Tal vez has intentado justificarlo. Es el estrés. Solo necesita tiempo. Ya se le pasará. Pero en el fondo de tu corazón, sabes que hay algo más, algo que no puedes explicar con razones humanas, y es ahí donde surge la pregunta que no te deja en paz. ¿Será que mi esposo está bajo una opresión espiritual? No estás sola en esto. Miles de mujeres han visto cómo sus esposos, una vez llenos de fe, caen en una espiral de distanciamiento, ira, apatía y autodestrucción. Lo que antes era un hogar lleno de paz, ahora se siente como un campo de batalla. La verdad es que el enemigo ha estado atacando a los hombres, debilitándolos, cegándolos y separándolos de Dios. Y muchas veces ni siquiera se dan cuenta. En este video vas a descubrir los 6 signos más evidentes de que Satanás está operando en la vida de tu esposo. Y no solo eso, sino que también entenderás por qué sucede y qué puedes hacer al respecto. Si te quedas hasta el final, recibirás una revelación clave que puede cambiarlo todo. Dios te ha traído aquí por una razón. Esta información puede salvar tu matrimonio, tu familia y el alma de tu esposo. Así que no te vayas sin descubrir lo que el enemigo no quiere que sepas. Si este tipo de contenido es importante para ti, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Ahora prepárate, porque lo que vas a escuchar puede abrirte los ojos como nunca antes. Hay momentos en los que miras a tu esposo y ya no reconoces al hombre con quien te casaste. Antes, él tenía un brillo especial en los ojos cuando hablaba de Dios. Participaba en la iglesia con entusiasmo y dedicaba tiempo a la oración. Pero ahora es como si todo ese fervor hubiera desaparecido. ¿Será solo el estrés del día a día o hay algo más profundo detrás de esa frialdad espiritual? Lo que muchos no saben es que la opresión espiritual no siempre se presenta de manera obvia. No es necesario ver sombras en la casa o escuchar voces para darse cuenta de que hay una batalla siendo librada en lo invisible. A veces, el enemigo actúa de forma sutil, debilitando el deseo de buscar a Dios, sembrando dudas y desgastando la fe poco a poco. Y es aquí donde el discernimiento se vuelve crucial. Un hombre que antes oraba y ahora evita cualquier conversación sobre Dios no está simplemente perdiendo el interés, sino que puede estar bajo una guerra interna. El enemigo no ataca con espadas visibles, sino con ceguera espiritual, haciéndolo pensar que ya no necesita orar, que las reuniones en la iglesia son una pérdida de tiempo y que la fe es solo un consuelo para los débiles. ¿Cómo pasó de ser un hombre comprometido con Dios a alguien indiferente e incluso molesto con cualquier asunto espiritual? La autoridad espiritual que antes tenía, la que lo hacía liderar su hogar con convicción y amor, parece haber sido minada. Ahora los temas de Dios lo incomodan y cualquier intento tuyo de hablar sobre la fe genera tensión. A veces responde con sarcasmo, otras con impaciencia, y hay momentos en los que simplemente te ignora. ¿Pero es realmente él quien está reaccionando de esa forma? ¿O hay algo más influyendo en sus pensamientos? El problema es que la batalla espiritual no es algo que se gane con argumentos o discusiones. No se trata de convencerlo con palabras o de presionarlo para que vuelva a la iglesia. Es una guerra que se lucha en otro nivel, uno donde la oración y la intercesión se convierten en las armas más poderosas. Pero antes de pelear, es necesario identificar la raíz del problema. ¿Qué fue lo que lo alejó de Dios? ¿Cuándo comenzó ese distanciamiento? El enemigo trabaja en la mente, sembrando ideas como «no tengo tiempo para eso», «la iglesia solo quiere dinero», «ya no siento nada cuando oro». Poco a poco,
va construyendo muros invisibles que lo alejan de la verdad. Y aquí es donde el libre albedrío juega un papel crucial. Dios nunca obligará a nadie a seguirlo, pero el enemigo hará todo lo posible para alejarnos de él sin que nos demos cuenta. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo puedes recuperar a ese esposo que un día tuvo fuego en su corazón por Dios? ¿Cómo puedes hacer que vea lo que está sucediendo? La respuesta no es simple, y el camino para traerlo de vuelta es más desafiante de lo que imaginas. Pero hay un signo aún más preocupante que puede estar presente en su vida y que quizás aún no has notado. Cambios drásticos en el comportamiento y explosiones de ira. ¿Recuerdas cuando tu esposo solía ser paciente, tranquilo y amoroso? Cuando cada conversación no terminaba en una discusión y los desacuerdos se resolvían con madurez. Pero ahora, todo ha cambiado. Sus respuestas son cortantes, su tono de voz más duro, y cualquier pequeño inconveniente se convierte en una explosión de enojo que sacude la paz del hogar. Tal vez has pensado que es solo el estrés, la rutina o los problemas del día a día. Pero ¿y si te dijera que podría haber algo más operando en lo invisible? Cuando un hombre empieza a reaccionar con ira desproporcionada, cuando la agresividad se convierte en su lenguaje diario, y cuando su presencia, en lugar de traer paz, genera tensión en la casa, es posible que esté bajo opresión espiritual. El enemigo no siempre ataca con manifestaciones evidentes, sino que trabaja en las emociones, sembrando semillas de discordia, impaciencia y resentimiento. Y una vez que esas semillas germinan, los conflictos familiares se intensifican. La ira, incontrolable, no es solo un problema de carácter, puede ser una señal de que algo está afectando su interior. La batalla espiritual no solo ocurre en los pensamientos, sino también en las emociones. Satanás sabe que un hogar dividido es más fácil de destruir, y la manera más efectiva de lograrlo es transformar el ambiente familiar en un campo de guerra. ¿Cuántas veces has intentado hablar con tu esposo solo para recibir una respuesta agresiva o indiferente? ¿Cuántas veces has visto cómo se aleja, encerrándose en su propio mundo, cada vez más distante? Es posible que tu esposo ni siquiera se dé cuenta de lo que está sucediendo. Desde su perspectiva, simplemente está de mal humor o cansado. Pero tú, que lo conoces mejor que nadie, sabes que esto va más allá de una simple mala racha. Hay algo oscuro en su comportamiento, algo que lo ha convertido en una persona que parece no ser el mismo. Y aquí es donde entra la importancia del discernimiento. El discernimiento espiritual te permite ver más allá de lo visible, entender que lo que está ocurriendo en tu hogar no es solo una serie de problemas aislados, sino un ataque estructurado contra la estabilidad de tu familia. El enemigo no solo quiere alejar a tu esposo de Dios, sino también de ti y de todo lo que un día valoró. La ira es una herramienta poderosa que Satanás usa para destruir matrimonios, romper la comunicación y debilitar los lazos emocionales. Y la peor parte es que, cuanto más cede a estas emociones negativas, más difícil se vuelve para él darse cuenta de que está atrapado. El libre albedrío le permite elegir cómo reaccionar, pero si está bajo una influencia negativa, sus elecciones estarán nubladas por la oscuridad. ¿Cuántas veces has querido decirle que lo amas, pero su actitud te ha hecho dudar si realmente sigue siendo el hombre con el que te casaste? El problema con la ira es que, una vez que se instala en el corazón, empieza a contaminar todo lo demás. Las palabras hirientes se convierten en heridas profundas, el resentimiento se acumula y la atmósfera del hogar se llena de tensión. La pregunta es, ¿cómo puedes enfrentar esto sin que se vuelva un conflicto aún mayor? ¿Cómo puedes ayudarlo a ver que algo más está operando en su vida? La respuesta no es fácil, pero hay una clave que muchas veces pasamos por alto. Hay un área en la vida de tu esposo que ha sido afectada y que, sin que él lo note, está debilitando cada vez más su conexión con el hogar y con su propósito. Y si no se atiende a tiempo, el daño puede ser irreparable. Falta de interés por el matrimonio y desprecio por la familia. Hubo un tiempo en que tu esposo era un hombre presente, comprometido con su hogar, con la familia que juntos construyeron. Pero ahora
Algo ha cambiado. Su mirada ya no tiene el mismo brillo cuando te ve. Sus palabras han perdido la calidez de antes, y lo que solían ser momentos de unidad ahora se han convertido en frías interacciones vacías. ¿Te has preguntado qué está sucediendo? El enemigo no solo busca apartar a un hombre de Dios, sino también quebrar todo lo que representa su propósito en la tierra. Y el matrimonio es una de sus mayores amenazas. Cuando un esposo comienza a perder el interés por su relación, cuando su actitud hacia su esposa se vuelve indiferente, cuando el hogar que un día construyó con amor ahora le resulta una carga, es posible que esté bajo una opresión espiritual que lo está cegando poco a poco. El matrimonio es un pacto sagrado, una unión diseñada por Dios para reflejar su amor y su autoridad en la tierra. Sin embargo, Satanás sabe que si logra dividir a un esposo y una esposa, destruye no solo una relación, sino toda una generación. Y lo hace de manera silenciosa, sembrando dudas, instalando una desconexión emocional y poco a poco volviendo el corazón del esposo frío y distante. Tal vez has notado que tu esposo evita conversaciones profundas contigo. Antes, te compartía sus pensamientos, sus preocupaciones, sus sueños. Pero ahora, parece que vives con un extraño. Su presencia está en la casa, pero su mente y su corazón están en otro lugar. Se ha convertido en un hombre silencioso, impaciente, desconectado, y lo peor de todo, ya no parece importarle. El discernimiento espiritual es esencial para reconocer cuando este tipo de cambios no son meramente emocionales, sino síntomas de una batalla invisible. Satanás ha usado la estrategia del desprecio y la indiferencia desde el principio de los tiempos. Lo hizo en el Edén, cuando logró que Adán no interviniera cuando Eva fue engañada. Lo hace ahora, manipulando los corazones para que el esposo vea a su esposa y su hogar como una carga, en lugar de la bendición que Dios le dio. El problema es que, cuando un hombre deja de valorar su hogar, también abre la puerta para influencias externas. Muchas veces, detrás de la indiferencia vienen pensamientos peligrosos. La idea de que podría ser más feliz en otro lugar, la ilusión de que necesita un cambio, la mentira de que su matrimonio ya no tiene solución. Y estos pensamientos, si no se detectan a tiempo, pueden llevar a la destrucción total. El libre albedrío le permite a tu esposo tomar sus propias decisiones, pero si está siendo cegado por la influencia del enemigo, es posible que no vea las consecuencias de sus actos hasta que sea demasiado tarde. No es casualidad que la indiferencia haya entrado en su corazón. No es normal que un hombre que un día prometió amar y proteger a su familia de repente actúe como si no le importara. Algo está afectando su visión, algo está oscureciendo su capacidad de amar como antes. Y mientras esto ocurre, tú sigues ahí, intentando salvar lo que queda, tratando de recordarle quién era antes de todo esto. Pero ¿cómo hacer que él mismo lo vea? ¿Cómo romper la muralla de frialdad que se ha levantado entre ustedes? La respuesta puede estar en algo mucho más profundo de lo que imaginas. Hay una raíz en todo esto, algo que está envenenando su corazón y su mente. Y lo más preocupante es que si esta raíz sigue creciendo, su influencia sobre él podría volverse aún más peligrosa. Pensamientos negativos constantes y desánimo profundo. Tu esposo no es el mismo de antes. Lo miras y ves un hombre cargado de cansancio, con el peso del mundo sobre sus hombros. Su mirada, antes llena de determinación y vida, ahora refleja una sombra de desesperanza. Sus palabras han cambiado. Ya no habla de sueños ni de planes para el futuro. En su lugar, ha adoptado un tono de derrota. No vale la pena. Nada de esto tiene sentido. Estoy cansado de todo. Tal vez al principio pensaste que era solo una fase, que necesitaba un descanso, que con el tiempo recuperaría su entusiasmo. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la nube oscura sobre su mente solo parece volverse más densa. ¿Podría ser simplemente estrés? ¿O hay algo más operando en lo invisible? La opresión espiritual rara vez empieza con un ataque directo. No, primero siembra pequeñas semillas de duda, de temor, de desesperanza. Susurra mentiras en la mente de un hombre hasta que esas mentiras se convierten en su verdad.
No eres suficiente. Dios no te escucha. Todo está perdido. Y cuando el enemigo logra instalar estas ideas en su corazón, el desánimo se convierte en su compañero diario. Tu esposo, sin darse cuenta, ha sido arrastrado a una batalla espiritual que no puede ver. Cada pensamiento negativo que cruza por su mente no es solo una idea pasajera, sino un dardo inflamado del enemigo, diseñado para debilitar su fe, su identidad y su propósito. Y cuanto más cede a estos pensamientos, más se hunde en la oscuridad. El problema es que la ceguera espiritual lo mantiene atrapado en un ciclo destructivo. No ve la mano de Dios sobre su vida, no reconoce las bendiciones que aún tiene, y lo peor de todo, no cree que haya una salida. El enemigo ha logrado convencerlo de que no hay esperanza, que la oración no tiene poder, que el esfuerzo no vale la pena. Y cuando un hombre pierde la esperanza, todo lo demás empieza a derrumbarse a su alrededor. Tal vez has intentado ayudarlo, has hablado con él, has tratado de animarlo, de recordarle quién es en Dios, pero su respuesta ha sido siempre la misma: indiferencia, escepticismo, rechazo, porque cuando un hombre está bajo una opresión como esta, las palabras de aliento le suenan vacías. Su mente está atrapada en una prisión de pensamientos oscuros y cada vez que intentas sacarlo de ahí, el enemigo refuerza las cadenas que lo atan. El discernimiento te permite ver lo que él no puede ver. No se trata solo de un mal momento, ni de una simple tristeza pasajera. Hay un ataque espiritual en curso, diseñado para consumir su energía, su fe y su identidad. Y el objetivo final del enemigo no es solo debilitarlo a él, sino afectar a toda la familia a través de su estado emocional. Porque cuando el líder del hogar cae en desesperanza, todo el hogar se resiente. Pero ¿cómo luchar contra algo que él mismo no reconoce? ¿Cómo ayudarlo cuando ni siquiera cree que necesita ayuda? La autoridad espiritual juega un papel clave aquí. No puedes obligarlo a ver la verdad, pero sí puedes pelear por él en oración, intercediendo para que sus ojos sean abiertos. Sin embargo, hay algo más que debes saber. Este desánimo profundo puede estar ligado a algo aún más peligroso, algo que ha empezado a tomar control de sus decisiones y que, si no se detiene a tiempo, puede llevarlo a un punto sin retorno. Vicios y hábitos destructivos, surgiendo o intensificándose. Primero fue un pequeño escape, un par de tragos después de un día difícil, unas horas frente a la pantalla buscando distracciones, una salida con amigos que se volvió cada vez más frecuente. Pero con el tiempo, lo que parecía inofensivo se transformó en una rutina, en una dependencia. Ahora su necesidad de evasión es evidente. Si algo lo estresa, busca refugio en hábitos que solo lo destruyen más. Lo que antes era una decisión ocasional se ha convertido en un ciclo del que parece no poder salir. La opresión espiritual tiene muchas formas de manifestarse, y una de las más peligrosas es a través de los vicios. No siempre se trata de drogas o alcohol. A veces es una obsesión con el entretenimiento, la inmersión en redes sociales, los juegos de azar, la pornografía, el deseo incontrolable de estar fuera de casa. El enemigo conoce los puntos débiles de cada persona, y cuando logra infiltrar la mente con pensamientos negativos, siempre ofrece una solución engañosa: el placer momentáneo que conduce a la esclavitud. Tu esposo no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Para él, estas distracciones son una manera de aliviar el estrés, de escapar del peso de la realidad. Pero lo que realmente está sucediendo es una desconexión espiritual que lo deja vulnerable. Cada vez que cede a estos hábitos, su fe se debilita más, su discernimiento se nubla y su voluntad se ve comprometida. El enemigo ha construido una jaula invisible a su alrededor, y cada vez que él busca consuelo en estas cosas, refuerza los barrotes de su propia prisión. Esta batalla espiritual no es solo contra las tentaciones externas, sino contra el debilitamiento del carácter. Lo que comienza como una pequeña indulgencia, pronto se convierte en una cadena que lo mantiene atado, y mientras más profundo cae, más difícil es que escuche la voz de Dios. La culpa, la vergüenza y la sensación de estar atrapado lo llevan a justificar sus acciones, a defender sus elecciones,
a rechazar cualquier intento de corrección. El enemigo es astuto. No le susurra directamente que abandone su fe, no. En su lugar lo adormece, lo llena de distracciones, le da razones para creer que su conducta es inofensiva y mientras tanto lo aleja de su hogar, de su familia y de su propósito. Cada día que pasa, su conexión con Dios se debilita, su visión espiritual se apaga y su autoridad sobre su vida se desmorona. Tal vez has intentado hablar con él, has tratado de hacerle ver que estos hábitos lo están consumiendo, pero su respuesta es la misma: negación. Estoy bien. No es para tanto. Déjame en paz. Su resistencia no es solo orgullo, es un reflejo de la ceguera espiritual en la que ha caído. No puede ver el daño que se está haciendo a sí mismo, ni el impacto que esto tiene en su hogar. El libre albedrío le permite elegir, pero cuando su mente está atrapada en un ciclo de autodestrucción, cada elección lo aleja más de la verdad. Y el problema con los vicios es que nunca se detienen donde comienzan. Siempre exigen más tiempo, más atención, más dependencia. Y lo peor de todo es que, mientras él se hunde en esto, la verdadera raíz del problema sigue oculta. Si estos hábitos destructivos continúan creciendo, no solo afectarán su relación con Dios, sino que también comenzarán a destruir todo lo que una vez valoró. Pero hay algo aún más preocupante: la resistencia absoluta a cualquier cambio. Porque cuando alguien ha sido cegado por completo, cualquier intento de ayudarlo es visto como un ataque, rechazo a consejos espirituales y resistencia al cambio. Antes, tu esposo tenía un corazón abierto a la verdad. Escuchaba con atención, reflexionaba sobre sus errores y estaba dispuesto a cambiar cuando algo no estaba bien. Pero ahora, cada conversación sobre Dios o sobre su comportamiento termina en discusiones. Su actitud es de desprecio, impaciencia o, peor aún, total indiferencia. Cuando intentas hablarle, responde con frases como: «No quiero escuchar eso», «Deja de insistir» o incluso «Eso no tiene nada que ver conmigo». ¿Cómo llegó a este punto? La opresión espiritual ciega la mente y endurece el corazón. Satanás no solo busca alejar a un hombre de Dios, sino también cerrarle los oídos a cualquier corrección. Su estrategia es clara: aislarlo de la verdad, hacerle creer que está en lo correcto y que no necesita cambiar. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4, «El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio». Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Tal vez has notado que tu esposo ya no tolera escuchar sobre oración, fe o arrepentimiento. Lo que antes le interesaba, ahora le parece una molestia. Cada intento tuyo de acercarlo a Dios es rechazado, con frialdad o enojo. Esto no es solo orgullo humano, es una batalla espiritual donde su mente está siendo manipulada para resistirse a la verdad. Y lo más peligroso es que esta resistencia al cambio es una puerta abierta a mayores ataques. Cuando un hombre se cierra a los consejos espirituales, está rechazando la voz de Dios, está ignorando las advertencias y permitiendo que la oscuridad tome más control sobre su vida. Lo que comenzó como un simple alejamiento de la fe ha evolucionado hasta un estado donde ni siquiera quiere considerar que algo anda mal. Aquí es donde entra el discernimiento. No se trata solo de entender que está en peligro, sino de reconocer que la única forma de vencer esta resistencia no es con más argumentos o confrontaciones, sino con autoridad espiritual. La Biblia nos muestra que el enemigo solo huye cuando la luz de Dios brilla con poder. No puedes forzarlo a cambiar, pero puedes interceder para que su corazón vuelva a ser sensible a la verdad. El enemigo sabe que mientras él rechace la corrección, seguirá cayendo más profundo en la oscuridad. Y cuanto más se aleje de la voz de Dios, más difícil será que regrese. El problema no es solo que no quiere escuchar, sino que cree que no necesita escuchar. Su mente está atrapada en una ilusión de autosuficiencia, en una mentira que le dice que puede manejar todo solo, sin Dios, sin cambios, sin arrepentimiento. Pero ¿hasta cuándo podrá seguir así?
¿Cuánto tiempo más podrá ignorar el vacío en su interior? ¿Qué pasará cuando las consecuencias de sus decisiones empiecen a destruir todo a su alrededor? La pregunta no es si despertará, sino qué tan lejos llegará antes de darse cuenta de que está en peligro. Y cuando ese momento llegue, cuando finalmente abra los ojos, necesitará a alguien que esté allí para ayudarlo a encontrar el camino de regreso. ¿Qué harás ahora que conoces la verdad? Ahora lo sabes. El enemigo ha estado atacando a tu esposo, debilitándolo, cegándolo y alejándolo de Dios. Pero la pregunta más importante es, ¿qué vas a hacer con esta información? Puedes ignorarlo y esperar que todo mejore con el tiempo, pero sabes que eso no funciona. El enemigo no se detiene solo. Cada día que pasa, las cadenas espirituales se hacen más fuertes, la opresión más profunda y el distanciamiento más grande. O puedes pelear por él. No con palabras, no con discusiones, sino con autoridad espiritual. Porque no es él quien ha cambiado, es el enemigo quien lo ha engañado. Y si Dios te ha mostrado esto hoy, es porque Él te ha dado la misión de interceder. ¿Qué harás diferente a partir de hoy? ¿Cuánto tiempo más esperarás antes de actuar? ¿Estás dispuesta a luchar por tu matrimonio, por la vida de tu esposo y por tu familia? Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte y activar las notificaciones. No estás sola en esta batalla. Aquí compartimos estrategias espirituales para vencer al enemigo y recuperar lo que Dios te ha dado. Comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez haya otra mujer que, como tú, está buscando respuestas. Y este mensaje podría ser la señal que Dios quiere darle. Y recuerda, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. La victoria es de los que perseveran en la fe. La decisión es tuya. Seguirás viendo cómo el enemigo destruye lo que amas, o te levantarás para enfrentarlo.